Eh, le hemos querido colocar este nombre. Cuando todo tiembla, vamos a ver al final por qué del título de la reflexión. Lo primero es que vamos a conocer tres verdades o vamos a reflexionar sobre tres verdades que nos enseña esto que hemos vivido recientemente, de hace 8 días justamente. La primera verdad es que Dios no se sorprende con lo que ha pasado, ¿sí? Dios no se sorprende, pero sí se duele con nosotros. Y los que tengan Biblia a la mano, si no, yo la voy a leer de todas maneras. Quiero leer el Salmo 46 del versículo 1 y el versículo 2. Salmo 46. Señor, perdón, ¿es el mismo link que Sí, usted? el mismo Sí, link, es el sí. mismo link, ahí dice link. Salmo 46, Bueno, Salmo 46, versículo 1 y 2. Abran ahí sus Biblias, los que la tengan a la mano, y si no, no hay ningún problema, aquí lo voy a leer. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra. Eso dicen los dos versículos del Salmo. Este es un salmo de uno de los hijos de Coré que lo escribe. Y ese salmo nos deja que aunque la tierra tiemble, como fue el caso de ahora, no temeremos. No porque sea fácil, no porque sea fácil no temer, no, sino porque Dios está en medio de la ciudad. Dios está en medio de las circunstancias. Dios está en medio de todo porque el Salmo 104 es toda una alabanza a la creación de todo cuanto ha hecho Dios. Dios lo hizo absolutamente todo y por supuesto que hizo los cielos y la tierra, por supuesto que todo cuanto existe ha sido creado por Dios. Pero también Dios llora y el ejemplo y se duele con nosotros también. Y él lloró como lloró cuando la muerte de Lázaro, a pesar de que Lázaro era su amigo. Lázaro sabía Dios que lo resucitaría. Jesús sabía que lo iba a resucitar. Dios llora porque también tiene sentimientos como tal y lo manifestó en su Hijo Jesucristo, que él se duele con el dolor de las personas. Y eso lo manifiesta a través del llanto, de la bondad también. Y él llora junto con todas las familias que hoy han sido damnificadas, familias, amigos, eh, personas completas que desapareció toda su familia, sus bienes materiales. O sea, Dios no está distante de la situación y se conmueve con el dolor de todos nosotros, ¿sí? Pero se conmueve con todo lo que ha pasado, ¿cierto? Y seguimos pensando una cosa de eso. que A el una dice que el Señor, azul no. a través, Por favor, pongan mute, o no sé si alguien tiene abierto el danos un segundo, es que micrófono. hay una persona que quiere entrar, pero no ha podido, entonces ya le están ayudando por allí. Ok. Entonces, Él no está distante a todos nosotros. Por el contrario, lo vamos a ver ahora, que junto a ese dolor, Él nos va a dar también digamos, nos trae el consuelo y la esperanza de que sigamos confiando en Él, de que sigamos confiando en Él. Segundo, verdad, o segundo punto, lo que tiembla revela en qué está edificado. Y esto es algo bien interesante que quiero leerlo en Mateo 7:24. Vamos al Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo 7, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. En muchas de las Biblias debe tener el título La casa sobre la roca o La casa bien o mal fundada. Y aquí vamos a ver un símil muy interesante, una comparación. Y dice así: por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, está hablando Jesús, le está hablando a todos sus discípulos, dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente, prudente,
que construyó su casa sobre la roca. Versículo 25. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Versículo 26. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. 27. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Y fue un gran desastre. ¿Qué nos enseña acá? Primero, que el terremoto como tal que pudimos vivir los que estamos acá en todo este occidente colombiano, nos, el terremoto nos pregunta terrenalmente que siendo una fuerza natural, no debemos desconocer que es una fuerza natural. Y alguien me preguntaba en estos días, uy, pero ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Y por qué a los buenos y por qué a los malos? No, mira, Dios dice en su palabra que Dios sale el sol para buenos y para malos. Toda la naturaleza ha sido creada con Dios y por tanto es una fuerza natural. Pero algunos especialistas dicen que algunos de los daños fue por una informalidad en la construcción. Entonces, el terremoto terrenalmente seguramente nos hace preguntar a nosotros qué tan bien estábamos preparados. Y más que terrenalmente, yo diría materialmente nos podemos y nos estaremos haciendo muchísimas preguntas sobre aquel edificio, aquella casa. Ojo, y no podemos caer en el juicio. No es que tal cosa, no, 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 no. No sabemos por qué circunstancias se puede haber caído. Sí, seguramente fallaron materiales, sí, seguramente cometieron error. Pero sí nos lleva a reflexionar cuando Jesús está diciendo que construyó sobre la arena, es porque está diciendo que él lo dijo ahí. Dijo, no fue prudente, o sea, no tuvimos la precaución o de pronto no hemos sido prudentes en ciertas decisiones terrenales. Es lo que nos está diciendo acá el comparativo. Pero también nos pregunta, el terremoto nos lleva a reflexionar o nos lleva a preguntar espiritualmente cómo está nuestra fe o cómo está nuestra fe ante esta situación, cómo está mi familia, mi paz está sobre la roca o sobre la arena. Y yo hago esa pregunta. ¿Cómo está fortalecida hoy nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios? ¿Estamos de pronto juzgando? ¿Estamos de pronto cuestionando situaciones? ¿Estamos de pronto levantando, juzgando con el dedo, inclusive a Dios? Es una reflexión y por eso le hemos llamado la enseñanza, es una reflexión a que reflexionemos sobre este símil que el Señor hace a sus discípulos y a sus seguidores, diciéndole, ¿cómo estás construyendo no solamente tu parte material? Y cuando hablo de material, no solamente la casa, es tu hogar, tu familia, tu trabajo, pero también nos lleva a reflexionar espiritualmente. ¿Qué tan fortalecida ha quedado mi fe después de esto? Por supuesto que no es fácil. Cuando hemos perdido, cuando cercanos a nosotros han perdido toda su familia, padres que perdieron a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, vecinos que hoy ya no tienen un vecino, personas, son más de 3.000 los damnificados en solo Cali, muchísimos más. O sea, no hay cifras concretas todavía. Hay más de 300 muertos. Y seguramente, por lo menos en el caso nuestro, es compañeros de trabajo, amigos de la familia, amigos de las hijas, que quedaron con la pijama, solamente en pijama, que hoy no tienen a dónde vivir, que están durmiendo. Hace poco hablábamos con familiares de Pereira, en tremendo aguacero cayó en Pereira y están durmiendo en la calle. Por supuesto que eso nos duele en el corazón, pero la pregunta es, ¿sigo confiando en Dios? ¿Sigo creyendo que Él es todopoderoso, que Él fue el creador de absolutamente todo cuanto existe? O como dice Job, cuando la esposa de Job
A raíz del libro de Job, cuando lo estudiamos acá en el grupo, pues ya hace mucho tiempo y por ahí lo hemos referenciado a veces, Job tiene una historia muy buena y el propósito del libro de Job es por qué los buenos sufren. Y ahí surgen muchas preguntas. Pero si este vecino, si aquel tan bueno que es, ¿y por qué se le cayó la casa? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué quedó mal? Y cuando la mujer de Job cuestiona a Job y le dice, maldiga a tu Dios y muérete, le dice, por todo lo que él había perdido absolutamente todo y tenía una enfermedad llena de llagas su cuerpo. Y la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Dios de Job es espectacular. Recordemos la respuesta. Dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo miré, pero yo a mi Dios siempre le seré fiel. Fácil decirlo, Manuel, sí es fácil decirlo. Fácil vivirlo, no, no es fácil vivirlo. Sería yo mentiroso de mi parte decir que nuestra fe no se pueda, que no se haya que no se ve debilitada en estos momentos. Sería mentiroso de mi parte. ¿Por qué? Porque siempre está sobre nosotros la duda. Siempre. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos llene de fortaleza, que nos llene de confianza y de saber que a Él no se le ha salido nada de su corazón. Pero no es fácil, por supuesto que no es fácil. Vemos tantas y tantas necesidades alrededor de todo lo que ha venido pasando y lo que hemos visto y todo lo que se ve. Pero este símil de que si hemos construido la parte terrenal sobre la arena o sobre la roca, también aplica para la parte espiritual. Y es una pregunta que nos hace Jesús sobre qué está construida nuestra parte espiritual para poder soportar tormentas, terremotos, pero no materiales, sino espirituales también. Esa es una verdad que hoy nos llama a la reflexión. Hebreos 12, Hebreos es una de las cartas, se conoce como manifiesto de fe. En su versículo 26 y 27 nos llama a no es para culpar lo que ha pasado, es para volver a edificar bien. Dice, como dice, hará temblar para que permanezca lo inconmovible. Lo voy a leer acá en la Biblia, Hebreos 12, 26, 27. Dice así, 12, versículo 12, perdón, capítulo 12 del 26 al 27. Dice, en aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. El 27, al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse, para que permanezca aquello que es inconmovible. Pero siempre miremoslo en el plano espiritual. Dios quita de nosotros cosas que están haciendo que nuestra parte espiritual no esté cerca a Él. Y no estoy llamando que entonces el terremoto ha quitado. No, no, no. Es una reflexión de fe. El propósito de la reflexión es que nuestra fe se vea fortalecida a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de lo que hayamos perdido, porque estoy seguro que aquí hay personas que hoy materialmente han perdido muchas cosas o familiarmente han perdido muchas cosas. Pero nos lleva a reflexionar plenamente a que tengamos esa confianza en el Señor, que a pesar de lo que estamos viendo, de lo que ya hemos sufrido, podamos decir, Señor, heme aquí, en ti confío, Padre. Y como dijo Job, desnudo vinimos, desnudo nos vamos, pero yo siempre confiaré en el Dios. Y para terminar la reflexión, tercero, en el caos, Dios nos llama a ser manos. Y qué interesante lo que nos enseña el Salmo
46 que lo leímos al comienzo, el Salmo 46. De- dice el Salmo 46 del 1 al 2. Salmo 46, de 1 a 2 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra. Entonces Él nos llama a ser hermanos también, pero Él también nos llama a ser hermanos. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, vimos bomberos sacando gente con vida, toda una comunidad ayudando de formas diferentes de todo tipo, corrían, llevaban, traían, personas que pasaron hasta 48 horas en los sitios donde las edificaciones se derrumbaron, ayudando de una u otra manera, llevando alimento, llevando una palabra de aliento, llevando cosas materiales, sacando, dando más allá de donde podían dar. Yo pregunto, ¿no es Dios allí que está orando a través de todas las personas? Ha movido a toda Colombia y la ha movido porque había necesidad de que nos uniéramos o que sigamos unidos por un país que tanto lo necesita. Entonces, en el caos, Dios nos llama a ser hermanos y más que hermanos, a ser hermanos, de ayudarnos, de ser un solo país para que nos ayudemos en comunidad. Y eso lo hemos notado en diferentes partes. Hablaba con una persona amiga de Pereira el miércoles, me decía, estamos haciendo 1000 almuerzos diarios, pero Manolito, como dice él, en 15 20 días vamos a necesitar más. ¿Por qué? Porque la crisis empieza allí, empiezan los recursos a escasear, empiezan las ayudas a disminuir. Entonces nosotros no podemos bajar las manos. Eso es lo que nos llama. Dios nos llama a ser manos, a ser bomberos, a ser ayudadores, a hacer sacrificios, a dar más allá de lo que podemos dar. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, es decir, los que tenemos misericordia, los que damos más allá de lo que tenemos que ofrecer. Y esta es nuestra oportunidad de ser iglesia de verdad, de orar, de abrazar, de donar, de acompañar. Ser iglesia no es ir a un templo, sea el que sea, orar, arrodillarnos, ofrendar, dar los diezmos, ayudar. No, ser iglesia es eso, es abrazar al necesitado, es salir de esa posición de confort que muchas veces tenemos, es ayudar, es acompañar, es llorar con el que llora, dice la palabra, es reír con el que ríe y es gozar también con el que se goza. Y eso se trata lo misericordioso. El Señor en el sermón del monte, como se conoce las bienaventuranzas, nos llama a no solamente amar al enemigo, sino a darle al necesitado, a dar de todo aquello de lo que, no solamente lo que tenemos, inclusive lo que no tenemos, no es que no tengo aquello, pues demos tiempo, vayamos una mañana, ayudemos, reemplacemos a las personas que están trabajando, ayudemos llevando aquello, aquello otro. No sabemos, hay muchas formas de ayudar. Y a eso nos llama en el caos, el Señor nos llama que seamos manos ante el necesitado. El Señor, son más de 200.000 familias que están afectadas en Colombia, que necesitan refugio, que necesitan acompañamiento material, emocional, pero también espiritual. Se necesita que los acompañemos en un proceso fuerte que se avecina. Personas que, como les dije anteriormente, quedaron solamente con lo que tenían en ese momento, con su pijama, personas de arriba de 90 años, que los esposos quedaron ambos en los campos, quedaron en pijama, perdieron absolutamente todo lo que tenían. Y como ellos, muchísimos que seguramente no alcanzaría el tiempo para mencionar cuánta gente está hoy con necesidades y como dije anteriormente, lloviendo ya en algunas ciudades y durmiendo en la calle porque ya los refugios no dan abasto tampoco. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, brinde las necesidades, siga, Señor, tocando corazones en todo nuestro país para que todos podamos dar más allá de lo que podemos. Y finalmente, Epafras, aquel siervo de Pablo, en la cual nos enseña que nuestra misión requiere no solamente pies que caminen y de rodillas que se doblen, sino requiere la acción.
requieren la acción. ¿Qué es la acción? Ayudar, ayudar materialmente, emocionalmente y espiritualmente a quien lo necesita. O sea, no solamente basta, nosotros no nos podemos quedar solamente, sí, voy a orar por ti, sí, voy a orar por tu familia, sí, voy a pedirle al Señor. Necesitamos acciones reales, acciones que se vean ante el Señor, que ante el Señor de que nosotros estamos actuando. Hemos sido bendecidos porque estamos bien, sí, pero también necesitamos que esa bendición se transforme en hechos hacia las otras personas. Concluyamos. Jesús no quitó las tormentas y no las va a quitar, pero nos enseña que dónde construir para no caer, tanto material o espiritualmente. Nos enseña que en la parte material construyamos sobre la roca, pero también nos enseña que en la parte espiritual construyamos sobre la roca fuerte que es Él, para que cuando llegue una prueba o una calamidad como la de ahora, la podamos soportar. Y no como dice, que viene un viento y se la lleva. No, pues, las tormentas siempre van a existir, pero tenemos que fortalecer nuestra casa material, pero también nuestra casa espiritual, para no caer ante las fuertes tormentas que siempre van a estar allí. Jesús no prometió que no habría terremotos. Él prometió que si estamos con Él, fíjalo bien, que si estamos con Él, no vamos a caer. Él nos dijo, en el mundo tendré aflicción, pero tranquilos, yo ya lo vencí. Eso no significa que no tengamos dificultades y que no vayamos a tener más dificultades, por supuesto que sí, pero nos invita a que confiemos en Él, que si estamos con Él, no caemos. Claro que nos va a doler, claro que nos duele los golpes, claro que nos duele que quedemos sin nada, pero Él nos levantará. Esa es la fe y la confianza que Él nos invita a tener. Tercero, nos Dios siempre está con nosotros, tanto en el dolor, así como lloró por la muerte de Lázaro, así se conmueve hoy con lo que ha pasado. Él lloró, él sabía que iba a resucitar a Lázaro, él sabía, pero sus sentimientos, Jesús sacó a flote el hombre, él ahí se humaniza totalmente y manifiesta su dolor y su tristeza por haber- ver partir a su familiar, porque eran parientes y eran sus mejores amigos también, y en el dolor. Y cuando María o Marta, hermana de Lázaro, le dice que si él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús sabía que resucitaría, pero él llora el dolor y la tristeza. Hoy Dios ha llorado estos días por ver el dolor. Y eso se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Con las ayudas, con el acompañamiento, con la paz y la tranquilidad que seguramente a muchos les está dando en medio de la tribulación que están viviendo. Jeremías 4, 19, 20, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, hablando en comunión con el dolor de Dios, dice, se lamenta por una catástrofe que parece un cataclismo natural y dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Un desastre sobre desastre se anuncia porque toda la tierra va a ser devastada. Jeremías, el profeta Jeremías está profetizando que Jerusalén va a ser destruida. Y el profeta llora, pero llora ¿por qué? Porque Dios le está manifestando ese dolor y él se manifiesta sobre un dolor sobre un desastre que va a suceder y él se conmueve en su corazón y dice, porque la tierra será devastada y mi corazón se conmueve dentro de mí. Y esas son palabras de Dios a través del profeta Jeremías. Y Lucas, el evangelista Lucas, en su Evangelio, en la cita 19:41, nos narra que Jesús, cuando está entrando a Jerusalén, ya al borde de la crucifixión, mira la ciudad de Jerusalén y lloró. ¿Por qué lloró? Lloró sobre ella para anticipar la terrible destrucción que material y humanamente iría a sufrir años después, que sabemos que ya se produce en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es destruida por el Imperio Romano. Y entonces Jesús llora y ve a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén. Y llora porque sabe que va a ser destruida Jerusalén. O sea, Jesús llora y se conmueve ante los desastres. Finalmente, nuestra fe debe manifestarse en obras hacia una comunidad que nos necesita. Santiago 2:17 nos dice, en la carta de Santiago, al final del Nuevo Testamento, nos dice,
Así también la fe no tiene obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, si yo profeso mi fe y creo en Cristo y soy seguidor de Cristo, esa fe que tengo en Cristo me lleva a hacer obras y no lo contrario. Yo no hago obras para ganarme la fe, no. Yo hago obras porque me nace del corazón hacer obras, a manifestar que Cristo vive en nosotros, a manifestar que ese amor que Cristo derramó hacia los necesitados cuando vino, ese amor es lo que yo tengo que derramar hacia las personas que necesitan una ayuda de cualquier tipo, sin importar qué creo tenga, sin importar qué tipo social, qué nivel social tenga, sin importar quién es. Jesús no hizo acepción de personas, Jesús brindó amor. Y entonces eso es lo que nos lleva a nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fe de creer en Jesús, nos lleva a que nosotros debemos manifestar obras hacia el necesitado en estos momentos que tantas necesidades hay. No hay excusas. En este momento no debemos tener excusas de cómo ayudar. Las hay. Por todos lados las hay. Hay formas y hay maneras de hacerlo. Concluyo con lo siguiente. Cuando todo tiembla, que era el título de esta reflexión, ha temblado la tierra, pero también ha temblado nuestra fe. Pregunto, cuando todo ha temblado, tembló la tierra, pero también tembló nuestra fe, por supuesto. Pregunta para reflexionar. Bueno, dejamos de compartir. Quisiera eh, escucharlos, quisiera antes de hacer una oración, que todos hagamos una oración, pues de pronto si alguien quiere dar un testimonio cortico de lo que vivió, de lo que ha sentido. Están abiertos los micrófonos, podemos escuchar uno o dos testimonios muy cortos y dar un espacio para ya cada uno pueda acá tener una oración de acompañamiento, de regocijo. Los escucho. Bueno, yo digo lo que nos hemos preguntado todos, ¿no? En donde nos encontremos. Dios, ¿por qué permitió esto? ¿O es Dios el que permite todo esto y por qué? Sí, lo que, digamos, debemos entender que, como lo dije al comienzo, son cosas naturales que ocurren, ¿cierto? Y no es digamos, que vayan a dejar de ocurrir, ¿no? Y el Salmo 46 dice que la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. Uno podría decir, no, es que hemos dejado de escuchar a Dios y por eso tembló acá, o tembló en Venezuela, tembló en España esta semana pasada, también tembló en Indonesia, ha venido temblando, temblando, etcétera. Y entonces, digamos que se empieza una serie de especulaciones, pero como lo veíamos en la enseñanza, es cómo está nuestra fe ante esto, qué tan fortalecida puede salir la fe después de esto, ¿sí? Entonces, no podemos caer en lo que cayeron los tres amigos de Job cuando recordamos el libro de Job, que van dos, tres amigos a invitarlo y lo cuestionan, es porque tú eres pecador, porque tú hacías esto, porque, ¿sí? Nosotros no podemos cuestionar por qué pudo haber pasado, si es que hay esto o aquello. No, y de hecho siempre van a haber terremotos y Jesús habla y bueno, cuando veamos Mateo 24 ya casi lo vamos a ver, vamos a ahondar en el tema de los últimos tiempos, pero terremotos siempre los han habido y los seguirán habiendo, ¿cierto? ¿Por qué aquí, por qué allí no? No lo sabemos, no lo sabemos, no hay alguna explicación. ¿Alguien quisiera contar algún testimonio cortico de lo que hubo vivido? Manolito, Sí, Manolito, sí, Manolito. Amandita, contar. Lo que pregunta ella
es algo que tenemos que también entender que, que la mano del hombre está ahí también metida, ¿no? Porque nosotros no hemos cuidado lo que Dios nos dio, sino que hemos dañado la naturaleza y todo. Entonces, ahí también está la mano del hombre, ¿no? Para mí, pues, Dios, de la mano de Dios no viene nada malo. Solamente el hombre es el que ha dañado la naturaleza y ha hecho lo que no debe hacer y también el pecado, ¿no? No sé hasta dónde sea así. ¿Mm? María Fernanda levantó la A mano. ver, Manuel, si me permites, como para construir sobre lo que han dicho Marta y la persona que acaba de hablar, es eh, que me parece importante, sobre todo nosotros que estudiamos la palabra de Dios y que estamos, digamos, aprendiendo, em, cuando nos dirijamos a muchas personas ahora, que como tú bien lo dijiste hace un ratico, esto apenas está comenzando. Y como dijiste también hace un ratico, debemos ser solidarios y en esa solidaridad está el sostenimiento espiritual, emocional. Yo, por ejemplo, con el equipo de Caminando Juntas, ya tenemos una posible ida a uno de los albergues donde hay 160 personas en este momento, familias completas con bebés que lo perdieron todo. Y vamos a ir a conversar con las personas y a orar por ellas y a llevarles un mensaje de esperanza. Pero a mí sí me parece muy importante poder responder esa pregunta que acaba de hacer Marta Mm. y poder tener una respuesta. Y creo que es importante alinearnos frente a eso, porque si a mí me preguntan por qué Dios permite eso, si- decir que y contestar tal vez que es porque pecamos o porque no sé, ha habido terremotos. ¿Se me está oyendo bien? Ya me dicen que mi internet está inestable aquí en mi casa. Qué No, no, cosa está tan bien, tranquila, horrible. Mafe. ¿Sí? Gracias. Creo que terremotos ha habido toda la vida desde los confines de la Tierra, pues, o sea, desde antes de la creación. Eso, movimientos de tierra y de mar y de fondo y de placas tectónicas y todo eso ha existido siempre, independiente de cómo hayamos tratado la Tierra. Yo creo que esa respuesta sí merece un estudio más profundo para poder decir, no sé, que hay que contestar ahí, o sea, si tiene que ver con eso o no tiene que ver con eso. Y yo sé que tu enfoque más está a, venga, nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿En dónde está nuestro refugio? ¿En dónde está en qué descansa nuestra fe? Y como lo hemos dicho siempre, en el mundo tendrás aflicciones, pero no te preocupes que yo he vencido al mundo. Y más o menos, que no son las palabras exactas, pero es en el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces, es independiente de lo que nos pase, si tenemos esa esperanza de Jesús y de la salvación y de que con Él tendremos una vida eterna y que con seremos sostenidos, no importa qué nos pase aquí. Yo sé que el enfoque que estás haciendo es ese, pero, pero de allí a que el terremoto suceda porque nosotros maltratamos la tierra, porque yo no sé si eso será así, o qué respondemos si esas familias que nos van a abordar allá y nos van a preguntar por qué Dios permitió eso, no, es que, es que el mundo es así, o sea, yo no sé, no es que lo esté permitiendo o no lo esté permitiendo, es que ahora Dios Mafe, tiene el poder de abrir los mares y de parar los vientos y de parar los mares y de las aguas, pues también podría parar un terremoto. Pero, o sea, así como que esa pregunta es importante saberla responder. sí, te voy a dar algunos elementos que me parecen muy importantes de lo que estás comentando.
porque sí nos las hacen. Giant. Preguntas que nos las hacen y como dije yo de pronto en la prédica del sábado que prediqué hace 8 días, hace 15 días, debemos estar preparados cuando vayamos a evangelizar por esto. Y uno podría decir, mira, Mateo 5:45 dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos o malos y que hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? Lo que significa que toda la comida, el aire, etcétera, Dios se la da a todos, sin importar si son cristianos buenos o malos, ¿cierto? Es la bondad y la misericordia de Dios la que se manifiesta allí al mundo entero, no importa que el mundo lo reconozca, díganlo bien, no importa que el mundo lo reconozca. Ahora, alguien me preguntaba, claro, a mí ya me lo han preguntado. Entonces, yo les daba el siguiente caso real. En una iglesia acá hay un colegio bautista, vino el terremoto, sale la profesora con todos los niños, estaban haciendo el devocional, estaban orándole a Dios, haciendo el devocional diario. La profesora sale con todos y la última niña se demora un poquito, ella le espera, sale y cuando salen ellas dos, los últimos del salón, se derrumba la pared y los mata a ellos dos, mata a la profesora y mata a la niña. Entonces ese tipo de reflexiones, ¿y dónde estaba Dios allí? Que porque a ellos no, a ellos sí. Mira, como ahí dice un hermano en la iglesia, cuando lleguemos a su presencia hay muchas preguntas que le tendremos que hacer al Señor, por supuesto que sí, pero sí hay citas como las que yo menciono de Job, por eso el libro de Job da sobre eso, es sobre ¿por qué los buenos sufren? Es más o menos el propósito del libro de Job. Y entonces lo cuestiona al punto de que la mujer lo cuestiona y le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínate lo que le dice la esposa. Y él le dice, desnudo vine, desnudo miré, pero a mí, Señor, nunca, nunca lo voy a dejar. Pues, estoy literal. Entonces, sí hay preguntas, ¿cierto? Que en la reflexión le tenemos que llevar a la persona a decir, mira, el Dios es el Dios de todos. Ahora, así como para el ladrón bueno y para el ladrón malo le dio la oportunidad de que se arrepintiera, es en este momento para aquel que dice, yo por eso no creo en Dios, yo por esto no, por esto es el momento ahora terrenal en la cual tenemos que llevarlos a que acepten al Señor. Y eso no significa que no vamos a tener problemas, por supuesto, siempre los tendremos, pero una cosa es con Dios en nosotros y otra cosa es sin tener a Dios en nosotros. Son dos cosas totalmente diferentes de aquella persona que tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en el Señor, de saber que estamos en sus manos. Aquel que no las tiene, pues por supuesto que no puedo nombrar personas, pero sé personas que en este momento están en crisis fuertes emocionales y no quieren creer absolutamente nada, nada, ni ahora ni antes, ¿sí? Entonces, pero conozco a aquellos que quedaron totalmente en la calle, que creen en nuestro Dios, independiente del creo que tenga, pero dice, Dios me salvó, estoy en la calle, pero me salvó. Mira las dos caras de la moneda. Unas personas que están bien, no les pasó absolutamente nada y están enfermas de lo que pasó. Una persona que quedaron en la calle, íntimamente en la calle, pero que tienen una confianza en el Dios que conocemos y tienen una actitud diferente. Eso solamente, eso es esa es la paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Mi esposa quiere dar una explicación adicional. No, simplemente iba a leer esto. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Em, lo que mata más que todo al hombre es que la parte mental. Nosotros tratamos de explicar todo lo que nos sucede Solamente. y buscar una explicación con la mente. Esto que sucedió es un evento natural. Esto, como lo dijo María Fernanda, ha sucedido durante toda la existencia. Podemos mirar hacia atrás y hay cantidades de terremotos que están registrados, inclusive más violentos y más grandes que el que acaba de ocurrir. Nuestra mirada no es ya en este momento, es el buscar el por qué. El por qué
Pues los científicos dirán porque hay unas placas tectónicas, porque sucedió, porque una placa se chocó contra otra, esa es la parte científica. En la parte espiritual ya tenemos que pasar la página de eso, del por qué, y empezar a mirar es hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que tratar de llevar a las personas, es el mirar hacia adelante, que no nos podemos quedar en el pasado. Lo que pasó, no podemos reconstruir las casas, la gente no va a poder tener la vida que antes tenía. Además, hay unas cicatrices psicológicas tenaces, las personas tienen traumas que van a durar mucho tiempo. Yo hoy sí no sé, y no sé si inclusive algunas de ellas van a poder pasar ese trauma, pero nosotros como cristianos tenemos que empezar a ayudar a las personas y que empiecen a mirar es hacia adelante, el futuro, algo mejor. Podemos estar abajo, pero si miramos hacia Dios y como dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. La fe mueve montañas. Esperar, esa es la esperanza, poner nuestra fe en el Señor. Y nosotros como cristianos que tenemos ya esa fe arraigada y que conocemos lo bueno que es Dios, tomar acción. Tenemos que pasar de la palabra a la acción. Y ya la acción puede que no sea llevar alimentos, puede que no sea en la parte física y económica, ya la acción puede ser espiritual, en escuchar al hermano, en sentarnos y abrazarlo, en estar llamando a las personas que están afectadas. Ahora sí, en la segunda parte les cuento que mi familia en Pereira acaba de perder sus viviendas. Tres personas de mi familia, la mamá de mis primos y sus dos hijas, el edificio en donde vivían va a ser derribado, destruido. Mi otro primo, Héctor Fabio, también perdió su apartamento. Mi otra prima, eh, Ana María. Ana María, le sugirieron pues que tiene que abandonar su apartamento, que es en un quinto piso, porque hay un tanque de abastecimiento, unos tanques de abastecimiento y hay unas uniones en el techo que podrían afectarlo en caso de otro movimiento telúrico. Y Luz Marina, mi otra prima, también está en la calle. O sea, la mayor parte de mi familia en este momento están evacuados y por la misericordia de Dios, una persona de Pereira que es muy buena y se fue a vivir a otro apartamento y les dio posada allí. Pero también tengo un primo que está durmiendo en una carpa, no sé en qué parte, y está dentro de las personas evacuadas y con la comida que está llegando allá para ayuda. En este momento al centro de Pereira, Amandita, Jorge, que ustedes lo conocen, no se puede entrar. Inclusive cobran una multa grandísima, creo que como de 1 millón de pesos para las personas que no tienen por qué entrar al centro de Pereira de la gran tragedia que hay allá. Ustedes ya conocen también la tragedia de Cali. Les ruego pues entonces que estén orando y que oren por mi familia para que Dios los siga consolando y para que los siga ayudando en medio de esta tragedia tan grande que acaba de ocurrir. Ok, un segundito, o sea, nosotros los que creemos en Dios y de verdad, tenemos a Dios en nuestro corazón, las mejores respuestas las encontramos en la Biblia, ¿no? Ahí encontramos miles de respuestas. Por ejemplo, en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, pase lo que nos pase, pues siento muchísimo por la familia Alba Lucía, conocí a Ana María. Pues aquí está, o sea, el consuelo de nosotros los cristianos, pues es este libro, ¿no? La Biblia. Para mí esta es el arma más poderosa que yo tengo y aquí está, bueno, miles de respuestas. Aquí nos tenemos que apoyar en la palabra de Dios porque esto escrito, o sea, y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, y claro, como carnal y como personas humanas que somos, pues tenemos dudas, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué hay aquella? ¿Por qué hay aquellos? No, lo que decía Manuel, ¿no?
Entonces, bueno, pues es muy triste, ¿no? Es muy triste y la verdad, o sea, solo Dios sabe el por qué, pero tenemos que refugiarnos en Él, ¿no? Y Él nos ama, ¿no? Él nos ama a todos. Él no ve distinción ni religiones, ni clases, si eres negro o blanco, si eres católico, musulmán, lo que sea, ¿no? Porque Él lo que quiere es que todos seamos salvos y esto es un llamado que uno le está haciendo al mundo entero, ¿no? Al mundo entero. Bueno, Ok, bueno, vamos a empezar a orar. ¿Quién quiere iniciar orando? ¿Pilar quiere empezar orando? Bueno, antes de orar, me llamó la atención del Salmo 46, el versículo 6, de que dice, las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. Como dice mi hermana Marta, tenemos que buscar palabra de Dios y evangelizar y llevarla a los que no saben, a los que blasfeman a nuestro Señor Jesucristo, a los que nos critican, nos persiguen, nos calumnian. En ese momento, como decía mi hermana antes, no podemos decir, "No, es que aquel es cristiano, este es católico", no. Seamos todos unidos en un solo corazón y cumplir también los 10 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo manda. Y también Pilar. una frase para terminar: confianza y esperanza y amor y fe hacia el uno y hacia el otro. No pongamos a preguntarnos por qué Dios hizo esto, por qué mandas, por qué no. La base, lo más importante de esta reunión esta noche era como llevar el ánimo a todas las personas que han tenido de pronto familiares que han sufrido lo del terremoto, las pérdidas de las casas, bueno, material pues se vuelve otra vez y se vuelve a, a recuperar. Y de pronto, en este momento lo que tenemos que hacer es ayudar, como decía Luchi, no solamente materialmente, sino también espiritualmente a las personas que siempre están como en la crítica. Le doy la oportunidad a otra persona para que haga la oración, lo que yo... ¿Quién quiere iniciar orando? Y yo cierro con una oración final. Yo oro. Bueno, dale, Amandita. Señor Padre Santo, Dios, estamos aquí presentes, Padre amado, para poner nuestras vidas en tus manos, Padre Santo. Guíanos, danos sabiduría, danos discernimiento para poder llevar consuelo y para poder ayudar a otras personas, Señor. Señor, sabemos que de tu mano vienen siempre cosas buenas, Señor, que tú eres un Dios de amor, de misericordia, y así lo creemos, Padre Santo. Nos ponemos ante ti y ante tu presencia, para que seas tú guiándonos y dándonos sabiduría, Señor. Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes y de nuestras emociones, Padre amado, para que podamos salir adelante de todo esto que estamos viviendo y estamos viendo, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, tienes misericordia de todos nosotros, de tus hijos, Señor. Bendícenos, Señor, y protégenos, cúbrenos con tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Alguien más quiere orar antes de terminar la oración final? ¿Alguna petición especial? Ok. Eh, Padre, hoy queremos entregarte este tiempo de oración, Señor. Padre, hoy no entendemos todo, Señor, ni pretendemos tampoco entenderlo, pero lo que sí sabemos es que tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra esperanza, Señor, en medio de la tribulación, Padre. Padre, te pedimos por nuestra ciudad, por la bella ciudad de Cali, la cual nos acogió desde hace más de 40 años, Señor, porque sin ser caleños
sin haber nacido acá, Señor, esta ciudad nos ha brindado absolutamente a todos, a muchos de los que estamos acá y no somos de acá, Señor. Gracias, mi amado Padre. Te oramos también por Pereira, Señor, por Armenia, por todo el Chocó, por Manizales, por cada uno de los pueblos, regiones, campos, Señor, de todo el occidente colombiano que se han visto grandemente damnificadas, Señor, por los que están bajo los escombros aún y de pronto no sabemos que hay una esperanza de vida, Señor, por todas las personas que en medio de ese dolor, Señor, claman, Padre, una ayuda, Señor, una esperanza para que puedan ser rescatados aún. No lo sabemos, Señor. Padre, te oramos, Señor, por todas estas personas que han dado más allá de su tiempo en el rescate, que rescataron a muchas y a muchas personas, Señor. Bendecimos sus vidas, sus manos, sus trabajos, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que traiga consuelo, paz, esperanza, Padre, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la pobreza material, pero principalmente para todos aquellos que están en pobreza espiritual y que no te reconocen como un Dios todopoderoso, Señor, un Dios misericordioso, un Dios de amor que vino a darle cobija al que no la tiene, darle amor al que no tiene amor, Señor. Padre, oramos por los rescatistas que vinieron de otras ciudades a ayudar a la ciudad de Cali y en las otras ciudades también a ayudar de todas las otras ciudades de Colombia y de otros países, Señor. Oramos por sus familias porque ellos hacen esto con mucho amor y con mucha dedicación, pero sus familias quedan solas por todo este tiempo, Señor. Te pedimos que llene de sabiduría todas las autoridades, Padre, que tú has puesto en dirección de esta calamidad en nuestro país, al presidente, a los ministros, a los gobernantes regionales, a los alcaldes de cada región, a cada uno de todas estas personas que tienen la responsabilidad en dirigir y en coordinar, Señor, todos estos actos de las ayudas que han venido y también la dirección para que todo salga de la mejor manera posible. Padre, hoy venimos ante ti con un corazón realmente dolorido, Señor, pero también con mucha fe y con mucha confianza en que a ti no te ha salido nada de tu control. Hemos visto cómo en segundos, Señor, lo que parecía sólido cayó, Padre, cayó, Señor. Hemos visto edificios en concretos, pero que en 2 minutos, Padre, en 1 minuto y 49 segundos, quedaron en el piso. Familias rotas con dolor, Padre. Padre, ayúdales, Señor, ayúdales en este dolor y en esta tristeza. Señor Jesús, Padre, tú eres el único que no tiembla, tú eres la roca firme sobre la cual hemos edificado nuestra casa, nuestros hogares. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza en medio del llanto y el dolor. Te pedimos por nuestra Colombia, por nuestras ciudades, por Cali, por todas nuestras ciudades del Valle del Cauca, por las demás ciudades de Colombia que han sido afectadas. Padre, abraza tantas familias que hoy están en luto por más de 300 personas que han fallecido en este desastre natural, Padre. Dales fuerza a los más de 5.000 heridos que hoy muchos de ellos probablemente van a tener cicatrices imborrables, no solamente en sus cuerpos, sino en sus mentes, en sus vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que guarde a todas las personas que han trabajado en el pro de los rescates, a los bomberos, a los médicos, a los trabajadores sociales. Espíritu Santo, sana, Señor, sana el miedo que quedó en los niños, en las personas adultas, en los familiares, que hoy no consuelan todavía el sueño porque creemos que va a temblar, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé esa fortaleza y esa sabiduría para poder soportar estos tiempos de angustia, de temor y de miedo, Padre, porque somos humanos, Señor. Tenemos temor, Padre. Nos agobia muchas veces el temor en las noches. No nos deja dormir tranquilos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene con tu presencia en ese momento para que nos dé la fortaleza necesaria para que nuestra mente diga no, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Padre. Que este temblor no nos endurezca, sino por el contrario, que nos ablande para buscarte cada día mucho más, Señor. Que ayúdenos a revisar el cimiento sobre la cual está construida nuestra casa, pero no solamente la parte material, sino la parte espiritual, sobre que está construido nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras familias de fe también, Señor. Que no estemos edificando sobre la arena, sino estemos edificando sobre la roca firme, que es tu palabra de Dios, como lo dijo mi hermana, Señor.
mi hermana Marta, Señor. Y Padre, también úsanos, Señor. Úsanos allí donde tú crees que te podemos servir, ya sea de manera material o de manera espiritual, dando una voz de aliento, una voz de consuelo, de alivio, de esperanza, pero decirles que Cristo es el Señor de señores, que Cristo ha venido a salvarnos, a rescatar del hoyo, de ese hoyo donde estábamos perdidos, que hoy no tenemos, que muchas veces hay familias que lo perdieron todo, pero que hay una esperanza en Cristo. A muchos ya los rescató de la drogadicción, del alcoholismo, del homicidio, los ha rescatado. Y hoy van a rescatar también muchas personas de la parte material y los sacará adelante, Padre. Señor, úsanos allí donde creas que te podemos ayudar de manera material y espiritual y danos ojos para ver con ojos de amor y de clemencia y de misericordia al vecino, al que nos necesita, al amigo, al compañero de trabajo, a aquel que está dolido, aquel que siente, Señor, que todo lo perdió, pero que falta esa voz de alivio y espiritual para que nos llenen con su presencia, Señor. Permita que nuestras manos te sirvan y nuestras palabras siempre generan esperanza hacia todos ellos, Padre. Hoy declaramos, como en el Salmo 46 que lo leímos, aunque la tierra sea removida, no temeremos porque Dios está en medio de ella y no temeremos, Padre, porque tú estás en medio de ella. En el nombre de Jesús que calma toda tempestad, Padre, te pedimos y te damos gracias de acuerdo a tu voluntad en el nombre precioso de tu Hijo amado nuestro Jesucristo. Decimos amén, amén y amén. Amén, amén. Y amén. Muchas gracias, Manuel, por esa Permítame, Gracias, por favor, Manuel. quiero citar algunos nombres para que ustedes los puedan escribir, Muchas gracias, don Manuel. para que los tengan en oración las siguientes personas. Marcela Mejía es una niña compañera de mi hija, la que está en España, que fue compañera de apartamento de ella en España mientras hizo su maestría allá. Ella es psicóloga del Colegio Jefferson, quedó en pijama ahí en uno de los edificios que van a derrumbar en Cañaveralejo, con sus dos papás, arriba de los 75 años, quedaron en pijama totalmente en la calle. Oremos por ella, por su bienestar psicológico, también ella siendo psicóloga y podemos llevarle una voz de aliento por Claudia Carrilla, que fue una persona colaboradora mía en Carvajal, vendedora, que también quedó en la calle totalmente, con su familia, con su mamá, con sus hermanos, quedaron en la calle totalmente en un edificio por cerca de Cañaveralejo también. Por la familia Gutiérrez Arias, la familia de mi esposa en Pereira, por Ana María, Luis Marina, por Fanny, por todos ellos, para que haya una pronta solución en medio de estas circunstancias, por León Franco y su esposa, también personas arriba de 90 años que también en Cámbulos quedaron totalmente en pijama. Gracias a Dios que su hija se les puede llevar para Bogotá, pero este cambio de ciudad pues obviamente les afectará. Oremos por la paz y la tranquilidad. Oremos también por la mamá de un compañero de trabajo, es compañero mío, con Juan de Miguel Cardona, también le tocó sacarla del apartamento, también pérdida total y bueno, se la pudo llevar a vivir con él cerca de Jamundí. Por Maritza Morán, oramos por ella. La actividad de Hugo. la tía de Hugo, el novio de Isabela, pues también quedó sin apartamento, sin nada. Eh, el pastor Richard Rodríguez, que también debió en salir del apartamento, evacuar el apartamento donde vive, que haya una pronta solución para él también y para su esposa en una nueva residencia. Y bueno, y todos los nombres que ustedes tengan me los pueden hacer colocar también en el chat y vamos a orar por ellos. Y por todos los que estuvieron hoy presentes, que el Señor les bendiga, que les llene de fortaleza, esperanza, confianza. Y para los que se conectan por primera vez y que no habían estado, pues gracias por estar presente. Y todos los lunes a las 7:30 nos esperamos acá en un tiempo más de conozca y estudie la Biblia. Estaremos estudiando, si el Señor así lo permite, el próximo lunes, el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Manuel, por la Manuel. invitación. Amén. Muchas gracias, don Manuel. Buenas noches. Bueno, y la buena noticia es que no Gracias. volvemos a tener puente sino por hasta octubre, ¿no? Gracias, Amén. Manuel. Feliz noche, Chao. feliz noche Chao. para todos. Gracias. Chao. Chao. Felicidades, buenas Gracias. noches a todos. Chao, Manuelito.